revivido 2 veces ya a ella en la incubadora. Pero la tercera vez, su cuerpito ya no soportó y falleció. Cuando el dolor físico se convierte en parte de tu rutina diaria, parece imposible volver a sonreír, pero Dios siempre obra en lo imposible. Todas las mamás allí, ¿no? En las habitaciones, todas tenían a sus bebés. A todas les llegaban sus bebés en las camillas y todas salían al momento del alta con sus niños en los brazos. Yo me fui vacía. Me fui sin nada. Pero ¿qué pasa cuando la vida parece romperse en el momento que más esperas un milagro? Hoy hablaremos de fe, pérdida, dolor, pero sobre todo esperanza. Yo no podía dormir. Estaba agobiada y solo lloraba. Veía la ropa de mi bebé, lo que le habíamos comprado, su ropita, sus mantas, y decía, ¿por qué no está ella aquí? Lloraba. Trataba de orar, pero cuando oraba solamente reclamaba. A veces la fe también se prueba en silencio, en el dolor que nadie ve. Sí, Dios me ayudó a ver más ampliamente lo que Él quería hacer a través de la vida de nuestra bebé. Y yo le agradezco a Él por permitirme, aunque sea difícil, haber pasado por esto, porque cada momento doloroso, lo entiendo ahora, es que Dios permite en nuestra vida es para poder ayudar a otros. Este testimonio nos demuestra una batalla que requiere comprensión, la lucha entre el deseo, el dolor físico, la pérdida y la fe. Bienvenidos a Batallas Espirituales. Hoy aprenderemos acerca de las batallas que atravesamos como cristianos, que el enemigo muchas veces se aprovecha tanto interna como externa. Y para ello nos acompaña Denise Barrientos, una amiga que conozco hace tiempo y nos va a contar una historia que el Señor le permitió atravesar. Bienvenida, Denise. Dios te bendiga, Elizabeth. Gracias por invitarme. Me encantaría que tú nos puedas contar cómo el Señor acompañó tu vida en este proceso. Ha sido una carrera de bendición y también de épocas difíciles. Yo llegué a los caminos del Señor a los 25 años y he recibido en este tiempo muchas bendiciones. Dios me permitió casarme, poder tener 2 hermosas niñas, pero también he afrontado dificultades, sobre todo en mi salud, que han sido pues la parte más difícil en todo este proceso, porque ya a partir de los 27 años empezó pues a agravarse un problema en mi columna. Tengo un problema con los discos, una deshidratación y un deslizamiento de nervios, lo que ha producido unas neuralgias en mi cuerpo. Entonces esto ha sido bastante difícil porque no me ha permitido pues realizar mis actividades con normalidad. Pues mucho tiempo no pude caminar, me resultaba difícil también atender a mis hijas y bueno, ha sido bastante difícil. ¿Y en ese proceso alguna vez pensaste de que no ibas a poder tener hijas antes de...? Sí, pensé que iba a ser muy difícil y también más doloroso de lo que normalmente es poder concebir un bebé, por el mismo problema en la zona lumbar, ¿no? En la altura de las caderas, donde uno lleva a los niños, lleva a los bebés. Gracias a Dios pude tener a mis 2 hijitas. Fue doloroso, sí, fue un proceso muy difícil. Y bueno, ¿Cuántos años tienen tus hijitas? Mis niñas tienen 7 años y la última tiene 4. 4 años. ¿Y esta enfermedad aquejó por cuánto tiempo? Fue bastante largo el tiempo. Creo que recién en el 2023 lograron diagnosticarme correctamente. Estuvimos bastantes años, más de casi 8 años, intentando una respuesta, un diagnóstico certero, porque era difícil el diagnóstico, ¿no? Los doctores no me
no me atendían correctamente, entonces no me daban una respuesta adecuada. Y eso era otra parte difícil, o sea, no saber qué cosa tienes es otra cosa que te aflige, ¿no? Una cosa es saber qué enfermedad tienes y puedes tratarla, y otra muy diferente es sufrir de dolores continuamente y no tener una respuesta y que simplemente te digan muchas veces, no, es un problema psicológico. Señora, usted tiene un problema, tiene que ir al psiquiatra. No. Sabiendo, bueno, viendo, ¿no?, que era otra la situación. ¿Alguna vez te mostraste con tus hijitas con el dolor o algo? ¿O? Sí, muchas veces, porque estuve mucho tiempo en cama sin poder moverme sola. ¿Qué te decían ellas? Mi hija, la mayor, aún era pues más pequeña, ¿no? Ella se acercaba, quería jugar conmigo, quería que la cargara, quería que estuviera con ella, pero no podía. No podía cargarla, no podía sostenerla. A veces la acostaba a mi lado y el tiempo que podía ella estar quieta se quedaba conmigo abrazándome, pero era una pequeña que necesitaba jugar, caminar, y eso era algo que yo no podía hacer, y en ese papel lo suplió mi esposo. Él tenía que hacerla de madre, de papá, de ama de casa, de enfermero, porque me cuidaba. Apoyo. Sí, un gran apoyo. Él trabajaba, aparte de todo eso, trabajaba para el sustento de la casa, o sea, hacía muchas cosas. Eso también a él lo afligió mucho, lo agobió mucho, lo estresó bastante, porque era mucha la carga. ¿Y cómo viste obrar la mano de Dios en esos momentos? Dios fue bueno, porque en medio del dolor físico, me enseñó a esperar en su voluntad, a poder tranquilizarme, respirar, a meditar sobre todo, porque cuando uno tiene tanto tiempo libre, sin tener que salir, hacer muchas cosas, trabajar, atender una casa, ¿no? Estaba constantemente en mi cama, echada, a veces con mucho dolor, pero en medio de todo eso, en medio de ese momento en que me detuvo Dios allí, me permitió mucho meditar mi vida, la forma en la que había yo crecido, cómo había también llegado a los caminos del Señor y todo lo que Dios me había dado. Me ayudó mucho a reflexionar y a valorar lo que tenía, realmente valorar mi familia, mi esposo, mis niñas, aprender a conocerme también y a conocer a mi Dios. Qué lindo cuando uno se casa dentro de la voluntad de Dios, cómo ves ese respaldo del Señor ahí en los momentos más difíciles, ahí está el esposito también para poderte ayudar. Y vayamos ya de lleno a ese momento donde quedas por tercera vez embarazada. ¿Cómo recibiste la noticia? Estábamos muy alegres porque habíamos estado orando con mi esposo para poder tener una bebé más. Por todos estos años, ¿no?, que habíamos tenido o que había tenido yo estos problemas con mi columna, ya se me hacía más difícil poder tener un bebé, ¿no? No era por la parte reproductora, sino más por mi columna, por el peso que iba a llevar sobre los meses de embarazo, el momento del parto. Entonces los doctores me dijeron que era un 50-50. Podía tener algún problema tal vez después de dar a luz, porque los huesos de la cadera se mueven para poder tener al bebé, entonces eso podía afectar más las vértebras de mi espalda y aplastar más los nervios, entonces podía volver a empezar con el problema que ya se había tratado, que gracias a Dios logramos pues sobrellevar con mi esposo. Entonces, pese a esos resultados, intentaron. Sí, una vez que ya tuve mi tratamiento, estuve con inyecciones, con pastillas, con terapias. Entonces, gracias a Dios ya logramos sobrellevar eso, tuvimos resultados, Dios puso su mano, que también pues fue una obra maravillosa en la casa del Señor, viendo su mano sobre mi salud. Y estaba en nuestro corazón el querer tener más niños, más familia. Al inicio mi esposo estaba muy preocupado porque él era el que más se preocupaba, y lo entiendo por la carga que él tenía, ¿no?, de la responsabilidad que él tenía en la familia. Pero luego Dios puso confianza en su corazón, entonces ambos queríamos tener más bebés, queríamos tener una familia más grande. Y empezamos a orar para que Dios nos permitiera tener un bebé. Y llegó la noticia que estaba embarazada, algo hermoso, con gozo. Regocijo todos en casa. Para todos. Mis hijas también estaban felices. Nuevo hermanito. Iban a ser las hermanas mayores. Ya
Era como, lo teníamos todo planeado, o sea, todo estaba bien, todo estaba perfecto, todo ¿El iba embarazo como... cómo lo llevaste en ese proceso? El embarazo fue difícil porque mis embarazos son así, o sea, tengo estos problemas por lo Por de mi el columna, tema de la columna. por el tema de la columna, por el tema de los síntomas, entonces son difíciles, son cansados, son dolorosos, pero una vez pues que uno ya da a luz, todo eso pasa, entonces me tranquilizo bastante, ¿no? Pero las últimas semanas se complicaron, ya estaba yo en la semana 34, ya cerca pues a dar a luz, ya me faltaban solamente 6 semanas y empecé a sentirme más cansada de lo normal. O sea, si ya por sí estaba mal, empecé a sentirme más cansada, tenía más sueño, me sentía más débil, sentía más dolor, y yo cuando acudía a mis consultas se lo comunicaba a las doctoras, les decía me siento así, y ellas lo atribuían a que por los síntomas que yo tenía era por la falta de alimento. O sea, no estás comiendo bien seguramente, no estás tomando suficiente líquido, tienes que tomar más vitaminas, tienes que alimentarte mejor. Y por precaución me derivaron a un hospital mucho más grande, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ahí me estuvieron atendiendo. De igual manera las doctoras también, ahí me revisaban. A veces dependía también de la doctora que te tocara. Okay. Unas doctoras me decían, no, todo está normal. Otras me decían como que hay algo extraño, hay mucho líquido. Vamos a hacer revisiones semanales ahora para ver que todo esté normal. Me mandaban por emergencia para que me hicieran ecografías por emergencia. Me decían, no, todo parece normal. Me regresaban de nuevo al consultorio. O sea, ¿te daban diferentes resultados? Diferentes resultados. Yo también me hacía ecografías de manera particular. ¿Y el bebé cómo estaba en ese momento? En ese momento todos me decían que el bebé estaba normal, que estaba pequeña, pero que no había nada de extraño hasta ese momento. Hasta que llegó la semana 37. ¿Y qué pasó en esa semana? Esa semana fue una semana dura, difícil, oscura, porque yo había ido solo a mi control, ya era ya las últimas semanas. Iba a un monitoreo fetal que ya me habían realizado como antes. Tus controles. Claro. En este monitoreo pues te ponen unos sensores en la barriga para poder revisar las palpitaciones del corazón del bebé y su movimiento. Y en ese momento, cuando me están haciendo el monitoreo, empecé a tener contracciones, que no es normal a ese tiempo de gestación. Entonces, monitoreaban también los latidos del corazón del bebé y empezó a acelerarse demasiado. Subió a más de 140. Y lo normal es 120. Entonces, era demasiada los latidos de la bebé. Y la doctora que me estaba haciendo el monitoreo en ese momento, pues, se preocupó, salió y regresó y me dijo, te quedas, no te vamos a mandar por emergencias porque no es normal que a esta época estés teniendo esta cantidad de contracciones tan rápidas, porque hay unas contracciones que se dan durante las últimas semanas de embarazo que son más amplias. Hay una, luego después de una hora hay otra. Pero estas eran continuas, como de parto. Labor de parto prácticamente estabas. Sí. La doctora por eso me dijo que me tenía que quedar. Me llevaron a emergencias, me revisaron otra vez, una ginecóloga, otra obstetra, y pues me dijeron que me tenían que hacer una cesárea de emergencia porque estaba en riesgo el bebé y estaba en riesgo yo. Por las contracciones y por los latidos del bebé. Había demasiada actividad dentro de la bebé y en ese momento sí empezaron a ver que había algo que no estaba bien dentro de ella. Y me dijeron que era mi decisión, si me hacía la cesárea en ese momento o esperaba que pasara ese proceso de la taquicardia que estaba teniendo la bebé. En ese momento, ¿qué decisión tomaste cuando llegó de por sí la noticia? Mi primera preocupación fue por ella. Yo quería que ella estuviera bien. Cualquier sacrificio que tuviera que hacer, lo haría porque no quería que sufriera. Me dieron el término, ¿no? Sufrimiento fetal, y yo me quedé con eso en mi cabeza. Ella le está doliendo, está sufriendo y no puedo hacer nada para ayudarla. Entonces, no importa que me operen, que me hagan la cesárea, pero que la saquen y que ella deje de sufrir.
Y eso se quedó en mi cabeza, en mi corazón, que estaba sufriendo. Y eso fue lo que más me dolió. Te impactó Me escuchar impactó. esa palabra. Sufrimiento, sí. Y yo no podía hacer nada por ella. Y dije, no, que me operen. Acepto la cesárea y fue cuando me derivaron, ¿no? Para poder hacerme la operación. En ese momento no encontraron camilla, pero los doctores me preocuparon aún más porque empezaron a solicitar una sala con urgencia. A cada rato el doctor llamaba y preguntaba, ya hay una sala libre, tenemos solo 15 minutos para poder subirla, tenemos que subirla ya, la madre está en riesgo, la bebé está en riesgo. Y sí, todas esas palabras me llenaban más de temor. De ansiedad, me imagino. En ese momento. Estaba totalmente asustada y solamente en mi corazón yo repetía el Salmo 23, que es el salmo que les he enseñado a mis hijitas. El Salmo 23, estaba... Jehová mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Yo estaba con eso en mi cabeza, no temeré, aunque estaba asustada. Pero decía, no voy a temer, todo va a estar bien, Señor, todo va a estar bien. Y oraba en mi corazón. Te inyectabas más de fe para en ese momento, sí. Fuerza todavía. Me llevaron a la sala de operación, me pusieron la epidural, luego me amarraron a la camilla. Suelen hacer así la cesárea, sí. Te amarran los brazos para poder evitar el movimiento involuntario de las madres, ¿no? Entonces empezaron la operación y cuando sacaron a la bebé, la expresión de los doctores fue la que me llenó más de angustia. O sea, si ya de por sí estaba angustiada y asustada, me preocupó mucho más. ¿Tú escuchaste llorar a tu hijita? No, la bebé no lloró. Escuché un sonido ahogado, como alguien que no puede respirar. Y los doctores dijeron, no puede ser. Ya me imagino ese momento. Y se la llevaron y yo empecé a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi bebé? Y nadie me respondía. La llevaron a la camilla donde la suelen revisar a los niños y las enfermeras hablaban entre ellas y decían, no responde. ¿Pero qué pasó? ¿La mamá le han estado haciendo sus controles? Hay ecografías previas al parto y hablaban entre ellos y yo aún estaba confundida por todo lo que pasaba y seguía preguntándole a las personas que veía a mi alrededor, ¿cómo está ella? ¿Qué pasó? Y todas solamente se preocupaban, por atenderla a ella, no me respondían. Hasta que vinieron y se la llevaron. Dijeron, tienen que traer una incubadora ya, no responde, no respira. Y trajeron la incubadora y se la llevaron. O sea, no tuviste no pude ni verla. La acercaste, nada. No. Solamente el momento era salvar la vida de ella, sí. Y se la llevaron. Con mis otras hijas sí tuve esa oportunidad, ¿no? Me las entregaron, me las pusieron encima, la pude abrazar. Pero con ella no fue así. Ella se la llevaron, no pude verla, no pude escucharla, no pude protegerla en ese momento. Se la llevaron. Y nadie me respondía eso. Lo peor dentro de toda esa situación es que nadie me decía qué pasaba, qué sucedía con ella, qué era lo que tenía. Entonces... ¿Qué pensamientos invadían en tu corazón, en tu mente? Dije, Señor, debe ser porque es prematura. Yo trataba de mantenerme calmada, confiada, con fe, diciendo, Dios, seguro es porque es prematura, porque ha nacido con 37 semanas, seguro por eso le falta oxígeno. Todos los bebés suelen nacer con un problema así de respiración, de oxigenación, porque son más pequeños, tal vez no tiene el peso necesario, por eso se la han llevado. Y no dejaba de preguntar, hasta que una doctora regresó a la sala y me dijo que mi bebé había nacido con muchos problemas internos, que su corazón no estaba funcionando bien y que sus órganos también no estaban en la posición correcta. Y que necesitaban internarla y que ya le habían llevado al UCI pediátrico y que ella estaba allí y que cuando pudiera verla me iban a informar y me iban a bajar a UCI para poder verla, pero que por el momento yo no me podía parar porque estaba recién operada y me iban a llevar recién a mi habitación.